Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra conferencia de hoy que lleva por título Introducción al exégesis y la predicación expositiva. En estos minutos que vamos a estar compartiendo este contenido, la intención es dar una breve introducción, un acercamiento a lo que es la exégesis bíblica, con la intención que el participante pueda tener la herramienta básica y el conocimiento elemental para eh, presentarse a estudiar un texto de la escritura, un texto bíblico. Por eso hemos propuesto esta serie de conferencias para eh, proveer de esa manera el, el conocimiento básico para eh, la hermenéutica y la exégesis bíblica. En primer lugar, voy a presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Infante, vivo en Venezuela, tengo estudios de teología a nivel de licenciatura, de maestrías, y con una experiencia de 25 años en la docencia ministerial y teológica, y actualmente estoy en un proceso de formación de líderes y pastores en el área de el hebreo bíblico y la exégesis del Antiguo y del Nuevo Testamento. Teniendo esta presentación de manera muy general en este caso, de mía como facilitador, vamos a entrar a exponer los temas de la introducción a la exégesis bíblica. Lo primero que vamos a considerar es el concepto. ¿Qué es la exégesis? ¿Para qué sirve la exégesis? ¿Cuál es la intención de hacer una exégesis? Lo primero que vamos a considerar es que la exégesis no solamente se utiliza para textos religiosos, puede ser textos jurídicos, textos filosóficos, eh, textos que nos hablen de literatura, de narrativa, porque en sí la intención de la exégesis es ir al texto, introducirse en el texto, acercarse al texto con la intención de ubicar, sacar, de extraer las ideas primarias y originales que tenía como propósito el autor originario, para exponérselo a sus destinatarios originales. Quiere decir entonces que la exégesis no es una conclusión eh, de manera fortuita, ni es un estudio meramente gramatical, sino que la exégesis tiene esa intención principal de ir al texto, en este caso al texto antiguo, al texto bíblico, y sacar, extraer, no ajustar el texto a mi conveniencia, sino ir a lo que verdaderamente el autor, en este caso, llámese el apóstol Pablo, llámese Pedro, Moisés, los profetas, cuáles fueron esas ideas primarias, esas ideas originales que lo motivaron a él o a ellos a escribir con un contexto de un destinatario de origen, un destinatario primario. Teniendo en cuenta esa idea muy básica de lo que es la exégesis, vamos ahora a considerar cuáles son los elementos que están presentes al momento de estudiar el texto bíblico. Dentro de esos elementos lo vamos a dividir en tres fases, en tres partes. En primer lugar, vamos a trabajar lo que es el texto, que es la primera fase.
esa primera fase que nos va a llevar al original del texto bíblico. La segunda fase es el autor y su circunstancia. Y por último, es la recontextualización, o en otras palabras, ¿para qué me sirve ese texto? ¿Qué importancia tiene ese texto para los lectores del siglo XXI? Teniendo en cuenta estos tres enfoques y estos elementos a considerar, vamos a dedicarnos en este instante al primer elemento. El primer elemento a estudiar es el texto bíblico. El texto en sí, lo que hemos llamado el tejido gramatical. Recordemos que ese texto fue elaborado en un marco gramatical, en un marco de referencia gramatical. En el caso que nos ocupa a nosotros, tenemos el hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Y cada uno de esos dos textos bíblicos y ese tejido gramatical tiene unas características básicas, unas características que lo representan como idioma, lo representan como lengua, lo representan con unos aspectos gramaticales muy característicos para cada uno. En este caso, el hebreo y el griego. Entonces, eso nos lleva, cuando estamos en ese proceso de estudiar el texto, ir a hacer la exégesis en el texto, ir a lo que se propuso el autor original. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Entonces, cuando nosotros vamos, tenemos que ir con toda la intención en el aspecto gramatical, en el aspecto semántico, y entender qué quiso decir ese texto en esa circunstancia, en ese momento histórico, en ese momento de ese tejido gramatical. ¿Qué elementos o qué recursos vamos a utilizar nosotros para estudiar el texto? Es lo que hemos llamado la exégesis filológica. Esa exégesis filológica nos va a ayudar a nosotros a entender el tejido gramatical y qué dice el texto en su orden original o en su propósito original. Esa exégesis filológica, ¿qué nos lleva? Nos lleva, en primer lugar, a que debemos conocer, o se presume que debemos conocer, los elementos básicos del idioma original en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero si nosotros no tenemos esas herramientas que nos van a ayudar en el idioma original, en este punto de la exégesis filológica podemos utilizar o podemos comenzar a tener como recurso adicional las diferentes versiones de la Escritura, las diferentes versiones de la Biblia. Para tal fin, podemos utilizar textos bíblicos de Biblias o versiones bíblicas que estén más cercanas al texto original, a los manuscritos originales, y otras que tal vez podamos utilizar versiones que son más contemporáneas, que nos pueden ayudar a entender mejor el texto en función del pensamiento y de la cotidianidad de los oyentes, pero pensando en que ese texto original pueda ser entendido también en el puente hermenéutico que vamos a hacer de los oyentes originales y estos oyentes secundarios que vienen a ser en nuestro público, en nuestras congregaciones o en nuestro estudio en conferencias. Entonces, utilizamos el idioma original o la comparación de diferentes versiones de la Biblia. Podemos mencionar Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional,
Biblia de Jerusalén, Biblia de Nácar Colunga, lenguaje actual, Dios habla hoy. Uno puede jugar con un abanico de posibilidades de diferentes versiones para entrar en este elemento de la exégesis filológica. Otro aspecto que tenemos que considerar en esta exégesis filológica, aparte del conocimiento del idioma o el estudio de las versiones, es comenzar a clarificar las frases, las palabras, sus significados, su intención, buscar esos elementos gramaticales que nos ayudan a entender los verbos, las conjunciones, las estructuras gramaticales, el diagrama gramatical. Todos esos elementos me van a estar dando valor a esa exégesis filológica, a ese elemento para yo poder entender qué dice el texto. Considerando esto, podemos también tener en cuenta qué dice el texto cuando yo defino el género literario que estoy estudiando. No es lo mismo abordar qué dice el texto en una narrativa donde están involucrados una trama, unos personajes, unos diálogos, un escenario, que en una poesía, donde están los versos, donde está la belleza de la expresión literaria. Son dos textos totalmente distintos que no podemos abordarlos de manera igual. Por eso es necesario definir el género. Cuando estamos estudiando en las cartas del Nuevo Testamento, son unos géneros argumentativos con una estructura de cartas apostólicas, de cartas que también se usaban en la época del Imperio Romano, y cuando estamos estudiando los evangelios, tenemos que verlo como una narración desde el punto de vista no biográfico, sino desde el punto de vista de eventos importantes dentro de un contexto general donde el autor, en este caso los escritores de los evangelios, tomando en cuenta, por ejemplo, Mateo, tenía como propósito darle a entender a su público original, que era en su mayoría judíos, que el Mesías prometido estaba y fue hecho carne en Jesucristo. Entonces, cuando vemos el Evangelio de Mateo, encontramos que Mateo se toma como recurso de apoyo a su narración las escrituras del Antiguo Testamento, donde se menciona los elementos mesiánicos. Entonces, cada género literario tiene su manera de abordaje. Y para ir cerrando este punto del enfoque de la exégesis filológica, es bueno entonces también considerar el uso de los diccionarios, comentarios bíblicos, concordancia, léxicos, para que eso nos dé valor complementario para poder entender qué dice el texto. El siguiente enfoque que debemos tener presente al momento de acercarnos a esa exégesis bíblica, a esa exégesis de entender lo que quiso decir el autor original, es el enfoque del autor y sus circunstancias. Ya tuvimos la oportunidad de acercarnos al texto. Ahora nos acercamos al autor y sus circunstancias. Eso está reflejado en el contexto cultural, en el contexto histórico, en el contexto político, el contexto socioeconómico del autor. Y también un contexto hasta universal, dentro cómo este contexto, este autor y este texto está conectado en la historia de la salvación. Entonces, esta parte, este enfoque
de conocer el autor, su circunstancia y el contexto, podemos hacernos la pregunta, ¿qué quiso decir el autor con lo que expresa según su contexto, según su vivencia histórica, según su relación socioeconómica, según el aspecto de este texto en la historia de la salvación? Para este punto es necesario considerar lo que hemos denominado la exégesis histórica. La exégesis histórica es situar el texto en su contexto histórico, teniendo en cuenta el autor, la fecha, destinatario, los objetivos, el propósito. También tener en cuenta los resultados de las investigaciones en referencia a condiciones sociales, políticas, económicas, históricas. No es lo mismo acercarnos al texto. Por ejemplo, en el caso de los profetas, el texto de Daniel, donde había un contexto histórico muy relacionado con los imperios persas, los imperios babilónicos, que acercarnos a un texto de índole más histórica y patriarcal y seminómada, donde Abraham estaba buscando la manera de sobrevivir a una situación económica cuando fue a Egipto. Son dos contextos históricos y dos circunstancias totalmente distintas. Por eso es necesario tener en cuenta este elemento, y no solamente los contextos generales, históricos, sino también los contextos del texto. El texto está incluido dentro de un contexto anterior y de un contexto posterior, de un contexto inmediato. Unos versos que van antes y unos versos que van después. Eso también me lleva a mí a estudiar el texto de manera general, de manera integral. Y por último, es necesario también considerar cómo este libro, cómo este texto tiene lugar y qué posición ocupa en la historia de la salvación, en la historia del proyecto de Dios. Entonces, tenemos que ir analizando todos estas exégesis o este proceso de interpretación bíblica, porque si solamente nos quedamos con la primera enfoque, que es el enfoque del texto, y no nos movemos hacia los contextos, meramente va a ser un ejercicio gramático léxico. Ya aquí estamos haciendo la incorporación de otro enfoque que nos va a ayudar a entender la razón de ser de ese texto. Y por último, tenemos otra exégesis, otro enfoque, que es el enfoque del nosotros, de las circunstancias actuales, lo que se ha denominado la recontextualización. Este texto es pertinente, este texto es importante, este texto tiene alguna significancia para mí o para mis oyentes. Entonces, cuando nosotros colocamos este tercer enfoque o la exégesis existencial o teológica, le vamos a dar vida al texto. El texto va a ser pertinente, el texto va a ser de utilidad. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos dice el texto? ¿O este texto es pertinente para mí? ¿Este texto tiene un significado para mí como lector actual o para mí como oyente del siglo XXI? ¿Qué factores necesitan ser contextualizados o necesitan ser modificados en función de este texto? ¿Tiene alguna significación teológica este texto? Este texto está pidiendo cambios de manera cognitiva, conductual, emocional. Entonces, allí nosotros vamos a considerar que este texto es la pertinencia, este texto tiene importancia. Si no hacemos esta última parte, meramente nos hemos quedado en un ejercicio intelectual, un ejercicio académico, en un ejercicio del conocimiento. Pero cuando nosotros vamos a la recontextualización del texto, tengo que buscarle el valor del texto. No solamente el valor literario, el valor
de la historia, sino el valor para mí. Este texto me enseña que debo cambiar algo en mi vida. Este texto implica que debemos cambiar algo en nuestra sociedad. Este texto me llama la atención a que es necesario tener otra actitud ante una situación determinada. Eso es la recontextualización. Cuando nosotros, como estudiosos de la escritura, como exégetas, estamos transitando por estos tres enfoques, el del texto, el autor y la circunstancia, y el nosotros y la recontextualización, entonces podemos decir que hemos entrado en un proceso de exégesis del texto y vamos a ver los resultados en función de lo que dice verdaderamente el texto a la luz de los propósitos de Dios. De mi parte, gracias por haber participado en esta conferencia. Les invito a que vayan a nuestra página web donde tenemos los programas diplomados en línea para este 2019 y los interesados pueden solicitar este audio complementándolo también con las diapositivas para poder así llevar una secuencia de los elementos que estamos compartiendo con ustedes. De mi parte, muchas gracias.